Buenas noches, hermanos. Buenas noches tengan todos. Hermanos, Dios los bendiga a todos en sus hogares. Hay que hacer oración, hermanos, por todos, por cada uno de nosotros, por todos los que están enfermos. No hay otro sanador que nuestro Señor Jehová. A Él hay que rogar, a Él hay que pedir, para que nos dé salud a todos y nos libre de las enfermedades. La enseñanza de hoy dice, hermanos, que en el año 64 del primer siglo de esta era en Cristo, 31 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, aún no había un Nuevo Testamento. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Qué significa esto? Que recibirán la virtud de Dios. San Juan 7, 38, 39. A Jesús no se le cree de cualquier modo. Notemos que Jesús dice, como dice la Escritura, habló en presente. Cuando Jesús manifestó esto, fue por los años 31 o 33 del primer siglo de esta era en Cristo. La Escritura que había en el pueblo de Israel y la enseñaban los sacerdotes al pueblo fue la de los profetas y la ley. No había otra. La carta de Hechos de los Apóstoles por el apóstol Lucas fue terminada de escribir por los años 56 y 57 del primer siglo en Cristo. De 23 a 24 años después de Cristo, los evangelios se escribieron después de la resurrección de Cristo. Hechos es de las últimas cartas escritas. César Nerón tomó el poder en Roma el año 54 y a él fue llevado San Pablo 2 veces. Así pues, en el año 33 del primer siglo, que fue muerto y resucitado el Hijo de Dios, no había lo que ahora se conoce por Nuevo Testamento. Y 23 años después de la muerte y resurrección de Jesús, no había aún Nuevo Testamento. Las 27 cartas estaban escritas, pero aún no eran recopiladas en un libro. En el año 64, la Iglesia sufrió una cruel persecución por orden de Nerón, y en el año 67 el anticristo se asentó en la Iglesia de Jesucristo como el primer Papa católico. Ellos fueron los que recogieron las cartas. Esto lo dice en su Doctrina Cristiana, página 337. Los apóstoles en sus últimas cartas no dan razón de la persecución ni del nombramiento del primer papa. ¿Por qué? Porque ya habían sido muertos. San Juan en su primer carta da testimonio que se estaban levantando muchos anticristos que habían salido de la iglesia pero no eran de Cristo. 1 San Juan 3, 18, 19.
En su tercera carta, dirigida a un hermano llamado Gallo, da testimonio que los anticristos empezaban a apoderarse de las congregaciones de Jesucristo, y a ellos no les recibían y les prohibían a los hermanos que querían recibirlos y los echaban de la iglesia. Cuarta carta de San Juan. La carta del apóstol Judas da testimonio que algunos hombres habían entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo 4. Las últimas cartas de lo que se conoce con el nombre de Nuevo Testamento son de San Pedro, 2 de Juan, una del apóstol Judas. En total 7 cartas. Estas fueron escritas antes del año 64. El 64 empezó la persecución a la iglesia, y en el 67 el anticristo usurpó el poder y nombró su primer papa, San Lino. Y ni San Pedro, ni Juan, ni Judas dan testimonio en sus cartas de estos hechos, que perjudicaron en gran manera a la iglesia. ¿Por qué? Porque estas cartas, 7 en total, fueron escritas antes del año 64 del primer siglo. Ya no hubo más cartas porque los apóstoles habían muerto y la iglesia había sido destruida, como lo profetizó Daniel. Dice: levantárese un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, refiriéndose así a la iglesia. Daniel 8, 23, 24. San Pablo, conociendo esta profecía de Daniel, previno a los pastores de las iglesias: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida, refiriéndose a su muerte, hermano, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán, alzando y lo destruirán. Hechos 20, 28, 30. Y así sucedió. En los años 60 del primer siglo en Cristo, la bestia o anticristo, después de destruir el pueblo de los santos, se asentó en el lugar de la iglesia de Cristo y empezó a gobernar como Dios, sin sujetarse a nada ni a nadie. San Pablo lo advirtió a la iglesia: no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por palabra ni por carta como nuestra, como el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasia, que significa abandono de la doctrina de Cristo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose así al primer papa San Lino, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios,
haciéndose parecer Dios. Según de Tesalonicenses 2, 1, 4. Y todo se cumplió, hermanos. En los años 60 del primer siglo, muchos abandonaron la doctrina y se hicieron apóstatas y anticristos. 1 Juan 2, 18, 19. El pastor de la iglesia de los romanos, San Lino, fue nombrado papa después de destruir a los fieles a Cristo, aprovechando la persecución que el emperador Nerón había ordenado contra la iglesia. En el año 64, la historia nos dice, a San Pablo se debe el triunfo del cristianismo en el Imperio Romano. Los cristianos de cada ciudad se reunían en una iglesia bajo la dirección de un pastor. Esto en la iglesia de Cristo. Con el tiempo, los directores de las iglesias se llamaron sacerdotes y a su conjunto se le dio el nombre de clero. El obispo de Roma, pastor de la iglesia de los romanos, fue el jefe de la cristianidad y recibió el nombre de papa. Desde entonces, la iglesia fue católica, que es decir, universal. El tiempo fue los años 60 del primer siglo, en el que el anticristo o bestia se asentó en la iglesia de Cristo, usurpando el lugar de Cristo como sumo pontífice. Pero sin la verdadera iglesia de Jesucristo. Jesucristo es el sumo pontífice nombrado por su Padre, el solo Dios verdadero, Jehová. El Señor Jehová con juramento hizo pontífice a su Hijo por la eternidad. San Pablo nos dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, y los otros cierto fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer, como sucede con los pontífices católicos actualmente. Según la tabla cronológica de los papas de San Lino, en el año 67 del primer siglo, a Pío X, en el año de 1968, han muerto 262 papas católicos. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio y apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7, 21, 26. San Pablo dice que el sacerdocio de Cristo es inmutable. Esto desmiente al clero católico que afirma que recibieron el ministerio de pontífices por sucesión, en serie. Muere uno y el otro toma el pontificiado, pero no por Cristo. Es elegido mediante una cónclave o asamblea de cardenales, que son los que lo eligen al sucesor conforme les conviene. No reciben los ministerios por Cristo conforme a la voluntad de su Padre.
Bien, volviendo al tema que 23 años después de la muerte y resurrección de Cristo, no había aún lo que hoy se conoce por Nuevo Testamento, porque las 8 últimas cartas de los apóstoles, la primera de Pedro, primera de Lucas, primera de Timoteo, cuarta de San Juan, primera de Judas, fueron escritas en los años 50 antes del 64. El 64, el emperador Nerón ordenó una persecución contra la iglesia. 3 años después, San Lino se coronó papa, en la que fue la iglesia de Cristo, destruyendo a los fieles a Cristo. A San Pedro, San Pablo, San Lucas, Timoteo, Juan y Judas, los apóstoles en sus cartas no dan razón de la persecución que empezó en el 64. No dan razón de asentamiento de San Lino en la iglesia como primer papa católico. Lo advirtió San Pablo, que vendría oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, porque los apóstoles no dan razón de estos hechos, porque sus cartas fueron escritas antes del año 64. Ya no hubo más cartas porque los apóstoles habían sido muertos. Del año 56 que Lucas terminó de escribir los hechos, en 7 años fueron escritas 8 cartas de las 27 de los apóstoles. Estas 8 cartas quedaron en poder de los anticristos, así como las otras 19 de ellos. Ellos murieron. El apóstol Lucas terminó de escribir Hechos de los Apóstoles en el 56. Suponiendo que haya sido llevado a Roma en el año 54, entonces Nerón tomó el poder como emperador el 54, según la Historia Universal en la página 137. Entonces, si San Pablo fue a Roma en el 54 y 2 años que estuvo en Roma, según testimonios de San Lucas en la misma carta de los Hechos de los Apóstoles, terminó de escribirse el año 56, 23 años después de la muerte y resurrección de Cristo. El resto de las cartas en total fueron escritas del 56 al 63, siguiendo el orden en que están, en lo que le llaman Nuevo Testamento. Prueba irrefutable que las 27 cartas aún no eran recopiladas en un libro, lo que es el hecho, y que 23 años después de la muerte y resurrección de Cristo, San Pablo enseñaba en Roma con la ley de Moisés y los profetas. Lucas da testimonio, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, de los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la tarde. Hechos 28-23. Así quedó probado que los apóstoles predicaron con la ley de Moisés, profetas, y los que creyeron a la ley de Moisés y a los profetas, a lo que Jesús llamó escrituras.
Y Jesús mandó escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Y declara: el que creyere en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. San Juan 7:38. Desde luego, o por supuesto, Jesús se refirió a la escritura de los profetas y a la ley de Moisés. No había otra escritura. Además, Jesús habló en presente: el que cree en mí, como dice la escritura. La escritura nos dice que el nombre de Jesucristo es Jehová. Jesucristo es nuestro Redentor. Pablo dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. Es así que el nombre del Redentor es Jehová. Por el profeta Isaías se dice: nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Isaías 47:4. Por el profeta Jeremías se manifiesta: el Redentor de ellos es el fuerte Jehová de los ejércitos, es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos. Jeremías 50:34. Cristo es nuestro abogado. Disculpen, hermanos. Lo que pasa es que se vino un aeronazo y me levanté un poquito, cerró la ventana. Bueno, la escritura nos dice que el nombre de Jesucristo es Jehová. Jesucristo es nuestro Redentor. Pablo dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. Jesucristo, o Salvador ungido, es el Rey de Israel. El discípulo de Cristo, Nataniel, le dijo a Cristo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. San Juan 1:49. El ángel dijo a María: y he aquí que concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinarán en la casa de Jacob, que es Israel redimido, por siempre, y de su reino no habrá fin. San Lucas 1:30-33. Es así, hermanos, que ahorita muchos falsos cristos, muchas congregaciones dejan de lado todo lo escrito en la ley de Moisés, que es donde está la escritura de los profetas, y se basa nada más en las cartas de los apóstoles, a lo que llaman ellos el Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, vino a la tierra y predicó con la escritura de Moisés, a la que él se refería, que el que creyere, como dice la escritura, no se refería al Nuevo Testamento, no se refería a las cartas de los profetas, de los apóstoles, se refería
a las cartas de los profetas, a la ley de Moisés. Bueno, hermanos, aquí termina lo que es la enseñanza de lo que es la escritura y cómo se asentó la bestia o el anticristo y los falsos cristos y se apoderaron de la iglesia de Dios. Nosotros, el renacimiento de la iglesia de Jehová, somos la nueva iglesia, la que cree fielmente a la escritura como está escrito. Dice, vamos a terminar la enseñanza con un pedazo de un versículo de la segunda de Crónicas. Se llama el discurso y plegaria del rey Salomón. Si de repente, hermanos, se me corta la energía, pues ahí termina la enseñanza, porque aparentemente está lloviendo un poco fuerte afuera y está haciendo mucho aire y ya van varias veces que se va la luz. Dice, segunda de Crónicas capítulo 6: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que habitará en la oscuridad, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa. Donde estuviste mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que ella sea mi nombre, y a David he elegido para que fuese sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él dedicará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues levantéme yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová, que concertó con los hijos de Israel. Pusóse luego Salomé delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió su mano, porque Salomón había hecho un púlpito de metal de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y pusóse sobre él y se hincó de rodillas delante de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo,
Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, que caminas delante de todo perdón, dice que camina delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste. Tú lo dijiste de tu boca, mas con tu mano lo has cumplido, como parece este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, guarda a tu siervo David, mi padre, lo que ha prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, a condición que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú delante de mí has andado. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, verifique tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a tu ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás delante de los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Y si alguno pecare, contra su prójimo, y él le pidiere juramento, haciéndolo jurar, y el juramento viniere delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y obrarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, tornándole su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo en darle conforme a su justicia. Y si tu pueblo Israel cayere delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesaran tu nombre, y rogaran delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y lo volverás a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Y si los cielos se cerraren, que no haya lluvia por haber pecado contra ti, y si oraren a ti en este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligiere, tú los oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y los enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste por heredad a tu pueblo. Y si hubiere hambre en la tierra, y si hubiere pestilencia, y si hubiere tizoncillo, o añublo, langosta o pulgón, o si los cercaren sus enemigos en la tierra de su domicilio, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel,
cualquiera que hiciere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiese sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu habitación, y perdonarás, irás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la haz de la tierra, que tú diste a nuestros padres. Y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras, a causa de su grande nombre, de tu grande nombre, y de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido, si vinieren y oraren en esta casa, la casa que él le había, perdón, están dos hojitas aquí, así, dice, tú lo oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere aclamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado yo. Y si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú los enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su derecho. Y si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te airares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los que tomaren y los lleven cautivos a tierras de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubieren llevado, y oraren hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar y de todos tus hijos. Oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza sean, oh Jehová, los vestidos de salud, tus sacerdotes, y gocen de bien tus santos. Jehová, Dios, no hagas volver el rostro de tu ungido, acuérdate de tus misericordias de David tu siervo. Gloria a Dios, hermanos. Así nosotros, hermanos, si nosotros pecamos, si nosotros cometemos error,
hay que tener arrepentimiento de corazón, hermanos. Mucho arrepentimiento de corazón. Y orar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Y Él, grande en misericordia, hermanos, nos dará sus bendiciones. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Protéjanse mucho, hermanitos. Protéjanse mucho.